entonces también los tiempos, ya que hoy también tengo una pequeña reunión. Yo feliz, contento de que el día de hoy nos van a dar ya las instrucciones, la fecha de la ceremonia que se va a hacer. Un adelanto que me daba el abuelito el día de hoy, que fuimos a trabajar a darle un servicio precisamente. Fuimos a cortar unos carricitos para bastones, que va a ser para la ceremonia del día 11 de marzo, que bueno, yo ya les mandaré la invitación en el transcurso de esta semana para celebrar el fin y el inicio de un ciclo. Ajá. Entonces, a la vez decirles que pues posiblemente esa ceremonia se adelante, sea un día antes, porque hay ciertas actividades, cada quien con su carpool y con los abuelos, y entonces dice el abuelo, el que está propuesto como Topiltzin, pues hay que adelantarlo, hay que hacerlo un poquito más antes para que podamos estar con nuestros hermanitos y con todo lo que trabajemos. Bueno, decirles hoy me da muchísimo gusto, permíteme, aquí está. Ustedes me dicen si ya logran visualizar esta y mi pantalla, me imagino que sí, ¿verdad, hermanitos? Muy bien. ¿Qué ¿Qué más? mate, Martiani? Azokamati. Vamos a iniciar. Yo siempre les he hablado, hermanitos, siempre les he hablado y lo les he dicho. ¿Saben qué, hermanitos? Pues es que dice unos, es que yo me siento a veces como águila, a veces me siento como coscacuauhtli, como lluvia, como flor y todo eso. Les digo, sí. Decía un hermanito, oiga, maestro, yo quiero cambiar de energía, ¿verdad? Dice, yo quiero ser sí, está grabado. Yo quiero ser yo no quiero ser flor, yo quiero ser águila, yo quiero ser mono. Yo digo, lo puedes hacer, lo puedes ser y hacer lo que tú te dé la gana, le digo, ¿no? Dice, no, no me digas así, no, sí. ¿Por qué? Porque las 20 energías tenemos en nuestro cuerpo. A ver, dígame, dice usted, ¿por qué me dice que yo soy un gran guerrero? Todos somos guerreros, mi hermano. Y aquí está, le mostré este Amosh. Mire, tienen un chimali, unas flechas, ¿verdad? Y todo eso son armas para nuestro bienestar, para el bienestar de todo nuestro calpuli, nuestra comunidad, nuestra familia principalmente, ¿no? Ujú, ujú. Sí, hermanito, la socamati. Quisiera en este pequeño momento decirles que me regalaran 10 minutitos para leerles en náhuatl estas, esta imagen. Esta imagen que aquí está, lo están viendo ustedes. Eso somos nosotros, ¿sí? Y todos ya sabemos, cuando vemos esta imagen con la franja aquí de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es el espejo que humea. Tezcatl, espejo. Tli, de tlet, fuego. Popoca, que humea. Y quiere decir, se compone de tres vocablos. Espejo, fuego, humo. Ujú. Entonces algunos dicen, no, es que ese Tezcatlipoca es el espejo humeante. No, no, hermanito. Es el espejo de fuego que humea. ¿Pero por qué hay? ¿Por qué tiene que ser espejo de fuego? Porque duele. Yo les puedo decir que duele que duele que nosotros nos reconozcamos a nosotros, ¿sabes? ¿Verdad? Duele que nosotros a veces nos reconozcamos que somos parte de esta gran energía.
Y Tezcatlipoca lo tenemos dentro de nosotros. Nosotros así estamos bien ataviados, ¿no? Por eso cuando yo les decía, y hoy en la mañanita les dije, recorten y pin, y esta imagen quiero que lo tengan presente. Y nuevamente, imprímalo porque va a ser necesario. ¿Por qué les insistí que lo impriman? Porque esta imagen, si ustedes lo pueden hacer en algo más grande, ¿no? Háganlo en una lona, en un material, en un cuadro grande. Porque eso es lo que, este es nuestra armadura. Todos los signos están. Yo quiero iniciar, les decía yo, con esta pequeña plegaria que siempre nos los dicen en el círculo y el día de hoy pues se los quiero compartir con ustedes. Lo vamos a hacer en forma bilingüe, por eso les pido 10 minutos. Dice así: Tehuatzin no knitzi, Tehuatzin no kultzi, Tehuatzin no sitzi, Tehuatzin no tahtzin, Tehuatzin no nantzin, Nanka tutlacayo, Nanka tutescat, Nanka tuishewal campa Tehuam, Timuitztoc. Tehuame tinochtin, tinemisque quien se yauteca, quien se yautecolot, quien se yaucihuat, quien se yautlacat. Campa Tehuame timumano whisky, en Guatikimano whisky, no chiaquitiquineki. Campa Tehuame tiyolti Cate, Pampatihuame, Titescatlipoca, Tlatla, Nochitlen, Totlacayo, Tlatla, Tonagua, Tlatla, Totonal, Tlatla, Nochitotlan, Nemeliscayo, Tlatla, Nochitochuchpuncayo, Ahuiac, Timocnoteca, no hueita, sin, Tezcatlipocatzin, Tehuatzin, no telpocatzin, Tehuatzin, no chpucatzin, Xinechcaqui, Xinechiolsewi, Xinechmacanectli, si, Campanehuatzin, Ninemi, Mahasi panunacasua, Mahasi panishtololojua, Mahasi panocamaxin, Mahasi panoyurlo, Mahasi panuchi panotlacayo. Pampatehuatzin tihuextica, Pampatehuatzin tinentica. Xinechkauili manicahcoqui no pantli, xinechkauili manicahcoqui no machimal, xinechkauili manicahcoqui no aca nemiliscayoa, xinechkauili manieski ni pahtli, campanejo ni tlapaleu, campanejo ni temacas no chino nequio, tlen nehua nechixpantia, tlen nehua nechnitia. Tehuatzin no ixnamictzin, Tehuatzin no ixnamictzin tezcatlipocatzin, nimitztlazohtla, ica noche. Con el permiso de ustedes, mis hermanos, con el permiso de mis abuelos, de mis abuelas, de mis padres, de mis madres, de mi padre y de mi madre, con el permiso de todos ustedes, las energías, permíteme, permíteme empuñar esta armadura. Permíteme caminar en este sendero tan hermoso. Permíteme y deme la oportunidad de poder conocerme. Que esa energía que vive dentro de mí no cause estragos, no me cause miedo. Permíteme que yo encuentre miel en todo mi camino y en todo mi existir. Pero también permíteme que yo encuentre esa hiel que me enseñe el sabor de la miel. No quiero ser un ser más que camina en la tierra, en la oscuridad. Quiero también llevar esa luz como una antorcha. Quiero llevar esa semilla en la mente, en el corazón, en el espíritu de cada uno de mis hermanitos, para que algún día pueda florecer, para que algún día tenga raíces y pueda plantarse como un gran guerrero, como una gran guerrera, que pueda luchar por reencontrarse a ella misma,
a él mismo, mi gran muchachito, mi gran muchachito. Deja que yo te arrulle mi alma y mi corazón. Déjate quererte, déjate amarte. Déjate de adornarte tu cuerpo y tu espíritu y tu alma de esas flores hermosas. Deja que la chispa de la creatividad emane de mi ser interior, emane de mis palabras para que yo pueda vomitar en el vientre de nuestra gran madre, en el vientre de nuestros hermanos, pueda yo germinar, pueda yo florecer. Ayúdenme ustedes, que son sabios, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, ancestros y ancestras. Permíteme levantar mi bandera y decir, también soy hijo de ustedes, también soy digno de ustedes. Permitan que yo pueda empuñar mi escudo para repeler todo mal, para repeler toda esa negación de mis hermanos. Permíteme usar mis flechas para que llegue esa sabiduría, para que llegue la miel inmortal y que viva por siempre y para siempre en mis hermanitos. Permítame que el día de hoy pueda valorar y valorarme este instante infinito en mi cuerpo y en mi ser. Pero sobre todo, permíteme que este cuerpo, este alma, este espíritu, este ser vibrante sea la fuente donde ustedes puedan conectarse conmigo y pueda yo ofrendarle a mis hermanos esa miel que busca y que yo no sea esa hiel, que yo no sea ese filo cortante para sus corazones, que yo sea esa luz y esa semilla que brote en ese corazón lleno de amor, lleno de comprensión. Y hermanitos, mi telcap, mi Tezcatlipocatzin, mi jovencito interno, mi niño interno, el día de hoy, yo te quiero y te amo y te honro porque soy tú mismo, eres tú mismo. Yo soy tú mismo, tú eres mí mismo. Hermanitos, esta es la plegaria que nos hacen decir. No importa que si lo haces en tono muy suavecito, muy energético, muy amoroso, pero para leer para leer esta sagrada sabiduría, sagrada imagen, esta sagrada imagen que ustedes ven aquí, es algo muy sagrado, es algo impecable que por ningún motivo nosotros debemos de permitir que quiera, que alguien quiera utilizarlo con fines maléficos o malos, oscuros, porque sí se puede, sí. Bueno, pues hermanitos, porque es tan importante, pues decir, nada, pues, ¿qué tiene que sí? Porque ese somos nosotros. Por eso yo les pedí el día de hoy que no me faltaran muchos, pero entendemos su situación. Estamos armados, vean. Por donde quiera que nos vean, estamos bien empoderados. Vamos a iniciar, hermanitos. Antes que yo les dijera precisamente el día de hoy, a Mosley, chequen esto de abajo. Ujú. Este amor les da, en verdad está muy empoderado, está súper empoderado. Pero bueno, vamos a adentrarnos con esto. En el pie derecho nosotros tenemos a Zipac, en el pie derecho, ¿eh? Sí, si nos ponemos así de perfil, como está nuestro.
Tezcatlipocatzin, nuestro jovencito eterno que tenemos dentro de nosotros, ese Tezcatlipoca por el eje Telpocatzin, honorable joven eterno. Vea, miren cómo está empoderado precisamente nuestro, permíteme, no es nuestro pie izquierdo, vamos a checarlo. Bien, si ustedes ven, perdón, el pie derecho tiene a Ocelot, pero ese es el pie izquierdo que es precisamente Zipacle, el gran cocodrilo, el gran saurio. Es tan antiguo, ¿no? Que nos habla precisamente, está en la parte de atrás, es el impulso. Si se dan cuenta, el pie derecho ya se adelantó de Tezcatlipocatzin. Este es el pie izquierdo, nos da el impulso, ¿verdad? Para que avancemos. Está impulsando, ya está al pie derecho. Después del pie derecho va al pie derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Vamos coordinando, caminando. Y es lo que nos dice aquí, ¿no? O sea que necesitamos el pie izquierdo y el pie derecho para avanzar en nuestro sendero. Al mismo tiempo, nos habla precisamente de eso, de alimentar la espiritualidad, también alimentar la parte física, lo tangible y lo intangible. Y bueno, pueden decirse, ¿y qué tiene que ver con el cocodrilo? Nos lo está mostrando porque la otra mandíbula, ¿dónde está? Está sumergida dentro del agua. Y esa mandíbula es lo que representa la espiritualidad. Y esta mandíbula que vemos que aquí nos está viendo con una mirada retadora, ¿no? Nos habla de eso. Nos habla del trabajo, el trabajo físico, el trabajo emocional también, ¿no? De cómo estamos alimentándonos nosotros mismos, nuestro cuerpo, esta casa que tenemos, ¿no? Es la primera energía. La primera energía primigenia, pudiéramos decir. ¿Y por qué es tan importante que esté en el pie izquierdo? Es tan importante porque precisamente si nosotros tomamos conciencia de nuestro existir, podremos, podremos vivir en este mundo desconectado de todos los hermanitos que siguen todavía de manera inconsciente, siguiendo a las masas. Nosotros ya somos un pequeño porcentaje también del que decimos. ¿Será cierto todo lo que nos dicen? Por eso yo les mandaba el día de hoy la imagen, ¿no? Yo no soy practicante de ninguna de esas prácticas, pero es importante conocer esta imagen. Dos dedos hacia arriba, dos dedos hacia abajo y este dedo. Este dedo gordito somos nosotros. Es nuestro corazón. Nos dice que tanto como es abajo, tanto como es arriba. ¿Sí? Entonces, de eso nos habla Zipac, de ese trabajo, de tenernos esa paciencia. Recuerden que el pie izquierdo representa la espiritualidad, pero también si nosotros utilizamos mucho el pie izquierdo, se nos dificulta caminar, ¿verdad? Siempre se es coordinados. Ujú. Ahora pues, nosotros recordemos que siempre estaremos en presencia de este trabajo, de Zipac, de decir, se necesita de las dos energías, se necesita del trabajo interno y también del trabajo externo, ¿por qué no? Y está ataviado precisamente aquí con Ocelotito, miren, que nos habla esta parte. Estos son como pequeñas cuentitas, como pequeñas sonajitas que van caminando, que se escuchan al caminar, como los de yoyotli, las plantitas esas de yoyotli de que ocupan los danzantes, ¿no? Esos al moverse hacen que suenen. Y nos habla precisamente de que nuestro caminar, nuestro movimiento que hagamos al avanzar, que sea armonioso, que no sea como eso, a ver, no me importa quién tenga que matar, tenga que eliminar para yo poder avanzar. No, no se trata de eso, hermano. Se trata de que caminemos
en constante apoyo, en constante, precisamente, alimento, alimentándonos de esa miel. Recuerden que la miel es el alimento inmortal, ¿eh? Ese nunca se echa a perder. Y por eso es que debemos de escoger ese conocimiento para que sea inmortal y para que sea transmitido a otras nuevas generaciones. Bueno, aquí tenemos Ipacli, vamos a buscar a Yehyecal. ¿Alguien ya encontró a Yehyecal? Ujú, está aquí, miren, está en el Mashlat. No, aquí está, miren, Yehyecal, a su ladito, al ladito de Zipacli, aquí, miren. Aquí está Yehyecal. Y si se dan cuenta, este Yehyecal es es un mashlat, ¿verdad? Pero también ese es el fluir del agua, ajá, limpio, puro, energético. ¿Por qué lo ponen en la parte de atrás de nosotros? ¿Ah? ¿Por qué lo portamos acá atrásito? Porque precisamente nos habla de esa invisibilidad, que el aire no lo podemos ver. A veces nos viene aquí resguardando, nos viene cuidando. Sí, es ese aire. Es ese aire, es esa aura también protectora, ¿sí? Nuestro abuelito Yeyekat nos protege, aquí está, miren, ¿sí? Él está fluyendo detrás de nosotros, porque atrás no podemos ver, estamos caminando adelante. Nos recuerda lo que yo les decía. Yeyekat, nuestro abuelito, gran abuelito Yeyekat, nos recuerda que, que no estamos solos, hermanitos. No estamos solos. A pesar que digamos, ay, es que yo estoy solo, no tengo pareja. No, 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 no. De ninguna manera se sientan solos. Está nuestro abuelito ahí. ¿Te acuerdan cuando les hablaba yo de los aires? Aire rojo, aire negro, aire blanco, aire verde. Pues es eso, son los aires que nos protegen. Y nos recuerda eso, lo que yo les decía, si se dan cuenta, está viendo hacia atrás de nosotros, hacia nuestro pasado. También el Yeyekat nos enseña, de ahí aprendí esta frase que yo les decía, nadie adelante, nadie atrás, ¿eh? Juntos. Me decía el abuelito cuando estudié el tercer círculo, dice, Tom, aquí mete tu mano aquí. El otro mete su mano, codo a codo, brazo con brazo. Sí, juntamos aquí las manos, acá. Nadie adelante, nadie atrás. Nadie arriba, nadie abajo. ¿Esto qué nos quiere decir? Si yo voy adelante, como dicen, es que usted es el guía, usted es el maestro, usted va adelante. No, no, de ninguna manera. Si yo me quiero caer, me sostengo de tu brazo. Tú te quieres caer, sostengo a mi brazo. Y nos sostenemos juntos. Y juntos somos más fuertes. Y juntos, a veces invisiblemente, estamos juntos, hermanito. ¿Sí? Juntos, luchando juntos como esos guerreros. ¿Sí? ¿Y eso? ¿Dónde está? En cada uno de nosotros, hermanitos. Este es nuestro cuerpo. Este es nuestro cuerpo intangible que no lo vemos, pero ahí está. ¿Sí? Vemos, no, pues aquí no hay nadie. Nos habla de eso. El abuelito dice, es que tú no me ves. Dices, es que aquí atrás no hay nadie. Es lo que nos recuerda. Dice, aquí estoy. Aunque no me veas, aquí estoy yo. Ujú. Agradéceme, hónrame y te honro y te apoyo y puedes encarnar, pero necesitamos hacer un trabajo juntos, ¿sí? Es como si ustedes ahorita, un ejemplo, una analogía, ustedes ahorita con su servidor ya hemos tenido un tiempo de estudio, ya hay un nivel de confianza, ¿verdad? Hay un nivel que me digan ustedes, oiga,
quiero hacer una ceremonia en México, por ejemplo, ¿no? Y lo invitamos. Yo voy, ¿por qué? Porque los conozco a ustedes. Aunque sea en esta plataforma, nos vamos conociendo. Llevamos un, llevamos un tiempo de conexión. Pero si ustedes me dijeran, hagan de cuenta, esta es nuestra primera clase. No, pues venga usted a Toluca, por ejemplo, ¿no? Ahí en mero Toluca. Nos espera usted en el central de autobuses. Ay, pero ¿dónde los veo? ¿Cómo los ubico? Usted espérenos ahí. Yo diría, primero, no sé quiénes son, no sé cómo son, y con todo este mundo plagado de maldad, digo, no, pues, no, no voy. Pasa lo mismo con las energías, pasa lo mismo con las energías, sí. Necesitamos hacer esa conexión. Por eso yo les decía, no crean que con un primer intento ya van a lograr esa conexión, esa comunión con las energías. No, es intentarlo, intentarlo, intentarlo. ¿Sí? Bueno, y llega. Acuérdense, aunque no lo veas, está contigo, te está protegiendo, te está dando vida y va a estar contigo hasta que exhales tu último Aliento. aliento. Va a estar con nosotros, ¿verdad? El tercer elemento de la casa, miren, vean, ¿dónde está el Cali? Está aquí, en el inicio de nuestra columna vertebral, Topitzahuaca. Ay, ¿por qué no lo ponen en ese lugar? Porque el que sostiene toda esta casa es la columna vertebral. Porque el que percibe todo lo que hay a nuestro alrededor es nuestro sistema nervioso. Es una red que con esta red nosotros podemos conectarnos, podemos disfrutar ¿Dónde está de, más la casa? podemos conectarnos de esta energía. Por eso es nuestra casa, es el que sostiene. ¿Se acuerdan? Les decía yo, las que tienen la energía de la casa están súper conectados. ¿Y acaso nuestra columna vertebral no está conectado con todo nuestro cuerpo? Y curioso, el regente, el regente de Cali es Tepeyolotl. Y Tepeyolotl está comunicado con todo, con los animalitos, con las plantas, con la tierra, con todo. Y es lo que hace la casa. Y si ustedes se han dado cuenta en la imagen de la Moshli, el Tepeyolotli es un ocelotito que está sentadito y aquí toda su columna tienen tecpas, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? El tecpas tiene muchos cuchillitos de pedernal. Pues eso es lo que nos representa la casa. Nuestros abuelitos no agarraron, "Ah, la casa la vamos a poner acá". No, lo analizaron, ¿sí? Es el sostén de cada uno de nosotros. Es la parte que nos ayuda a percibir, a entender, a sostener. Por eso en el Amoshli que vamos leyendo día con día, y les agradezco que me escuchen, les agradezco que escuchen esa información. No es toda la sabiduría, pero es lo poquitito que yo puedo compartirles, ¿verdad? De cómo vivir esto. Bien, Kahli Tepeyolot. Y bueno, perdón, aquí Yeyekat, su regente es Quetzalcóatl. Y si se acuerdan ustedes, que Quetzalcóatl precisamente es vivir en esa humildad, no en la presunción, no decir aquí estoy, yo soy el gran líder, yo soy el gran Topilzi. No lo van a decir, no lo vamos a decir. Las personas que han llegado a un nivel, y creo que todos anhelamos, llegar a un nivel no es necesario que alguien me esté reconociendo, ¿verdad? Que si lo hace, pues bienvenido, le agradezco.
pero tampoco voy a llegar a exigir, no, 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 no. Un ejemplo, no una analogía. Hoy me voy a presentar a dar un taller y quiero que alguien diga, el gran Temachttiani, él es el gran sabio, el conocedor. No, no lo necesitamos, no lo necesitamos, ¿verdad? Cuando llegamos a ese nivel decimos, pues yo vengo a servir, vengo en qué ayudo, dime en qué te ayudo y con gusto yo colaboro contigo. Es ese trabajo tan importante, tan hermoso, ¿no? Y Shipakli precisamente es Tonacasihuatl y Tonacatecu, la energía femenina y la energía masculina, que son las fuentes del renacer de la creatividad. Por eso es necesario que nos aprendamos los regentes de todas las energías. Bien, hermanitos, y disculpen de que me regresé como el cangrejo. Kali, ojo, también hay que tener cuidado, chequen cómo lo estoy leyendo. Estamos empezando de abajo hacia arriba, ¿verdad? Y no empezamos a leer este conocimiento de acá arriba con más hacia abajo. Hay que tener en cuenta esa, mucho cuidado. Ujú. Y de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. ¿Eh? ¿Sí, hermanitos? Todo esto lo debemos de ir analizando, debemos de cuidar cómo lo leemos. ¿Por qué yo les digo esto? Porque a mí me interesa que en un tiempo no muy lejano, los que estamos en este grupo, y espero que no se me desanimen, a lo mejor yo voy muy lento, pero pues, y como les digo, yo no tengo prisa de terminar, porque es toda una vida, les decía yo, es que ustedes sepan a leer los amos, pero comprenderlo, leerlo, practicarlo. Pero lo que me interesa también es que ustedes sepan hacer un amoshli. Y les voy a dar un taller, precisamente, un taller. Después que terminemos el ciclo de ACAT, viene el de TECPAL. ¿Por qué en TECPAL? ¿Y por qué no lo empiezo hoy? ¿No? Porque acuerden, el TECPAL es la antorcha, la luz, que va acortando más conocimiento. Por eso mi interés en que ahorita vayamos analizando cómo vamos leyendo los amoshli. Porque cuando nos toque hacer nuestro amoshli, igual vamos a empezar a escribirlo de abajo hacia arriba, de derecha hacia la izquierda. Y el primer amuestle que vamos a hacer va a ser de nuestro linaje, de dónde venimos. Dicen algunos hermanitos, es que yo no sé, es mi linaje, la verdad, pues no, no me hablaron mucho. Bueno, pues hay que hacer el viaje astral. Dentro de esa intención, ¿quiénes fueron mis abuelitos? Tatatzin, Mictlantecutli. Enséñame quiénes fueron mis abuelitos, ¿verdad? O reescribir nuestra historia, ¿se puede? Por supuesto. Bueno, aclarado esto, después de Cali sigue la energía de quién. Aquí está, miren, de Cuespali. Y chequen de dónde sale este Cuespali, de los genitales, de los genitales. ¿Por qué? Porque dentro de la descripción dice, no, es que el Cuespali es la energía sexual. Bye. Miren, cada uno de nosotros debemos de tomar esa conciencia, eliminar esa información que nos han metido de que dicen, no, no, es que tener relaciones sexuales es algo pecaminoso. Inclusive nosotros dicen, tú eres producto del pecado original. Ah, caramba, entonces yo soy un pecado, yo soy un pecador, yo soy un malvado. ¿Cómo? No, hermanito. Tanto como hermanitas y hermanitos, nuestra parte sexual es una parte sagrada. Es una parte hermosa que tenemos cada uno de nosotros. He ahí, he ahí en ese, con esa parte de nuestro cuerpo tan sagrado,
que nos convierte en qué? En gran teotzi, en gran energía sagrada, en creadores. ¿Por qué? Porque a través de esa parte de nuestro cuerpo, claro que se conecta con todos nuestros órganos y todo, nos volvemos una energía tan hermosa que creamos a un nuevo ser, que creamos a un nuevo ser vivo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan eso, hermanitos? Que nosotros somos una energía sagrada. Si queremos decirle como le dicen los hermanitos occidentales, somos dioses. ¿Por qué? Estamos creando un nuevo ser vivo que lleva nuestra energía, que lleva nuestra sangre, que lleva nuestras características, pero también lleva las características de quién? De de nuestro Toishnamik, de nuestro otro ser, de nuestro compañero. Por eso, por eso es que nosotros, por eso es que nuestros abuelos, un hijo, una hija, no decían, es que nomás es mujer. No, todo es ese machismo, toda esa discriminación, toda esa discriminación llegaron con los invasores y no podemos descartar que a lo mejor algunas personas sí lo llegaron a hacer de nuestros abuelos, sí. Pero registros hay, hermanitos, que tlatoanis mujeres hubo en Tenochtitlan, que tlatoanis, que tequihuaque, que los que comandan, hubo dentro de nuestras culturas, ¿verdad? Los purépechas, que me fue el nombre de una mujer que fue una gran guerrera. No vamos lejos, la señora Malinali, a Malinche que le llaman, no, que es bien, que gracias a ella dominaron nuestros pueblos. No, no fue su culpa. Nuestros abuelos estaban conscientes que había ciclicidad, que tenía que llegar esa destrucción, ¿no? Esa oscuridad. Pero bueno, regresando al de Cuespa. Este animalito lo escogieron los abuelos porque le cortan la colita, esta parte de su colita que se desprende, todavía anda vibrando, anda ahí moviéndose. Si ustedes han llegado a observar este animalito, le cortan la colita y anda brincando la colita y todo, vivo, brincando. Inclusive hay mitos, hay leyendas, dicen algunos abuelitos, después de que les cortas la colita, esa colita, si te llega a ser como un tipo de ofrenda, lo puedes convertir en una serpiente. Claro, ese es otro tipo de trabajo, pero bueno, entonces, a lo que voy, es que ¿por qué está en la parte sexual? Porque es lo que genera, porque cuando se tienen esas relaciones, se llega a un nivel máximo de creación, y ahí nace el atlachinolin, hermanito. Ahí está parte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos relaciones, lo que actualmente le llamamos, hacemos el amor, porque es una comunión, ¿no? Nuestro cuerpo se eleva a una temperatura, ¿verdad? Que cuando se llega al éxtasis, al clímax, se llega a unir estas dos energías, nuestros cuerpos, el cuerpo femenino y masculino. Después de esto se llega a un gran relajamiento, a una gran potencialidad. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos llegaron a una temperatura y crearon el Atlachinolinga. Ahí nació un nuevo ser. Y ahí está el Atlachinolinga. Que muchos de nosotros no lo queremos tocar, no lo queremos decir, precisamente por esta represión que ha existido, que luego dicen es que estos bárbaros hacían orgías dentro del temazcal que entraban pues desnudos. ¿Por qué te vas a avergonzar de tu cuerpo? Pues es tu cuerpo natural, esta es tu casa, ¿no? Pero claro, nos empezaron a enseñar de que vamos a ver la persona
al del sexo opuesto con morbo. ¿Por qué morbo? No, porque es algo sagrado de cada uno de nosotros. Además, es solo un cascarón. Lo que realmente también vale mucho es lo que está acá adentro. Sí. Bien. Entonces, ¿por qué el Cuespal es tan importante? Porque es el medio en el cual nosotros vamos perpetuando esta generación, este conocimiento, este cálculo. ¿Sí? Si se dan cuenta, este, de la parte de los genitales de este Tezcatlipoca sale, miren, esta energía. ¿Sí? Y precisamente está conectado con su colita, lo que yo les decía, ¿no? Es el perpetuar del existir, es el perpetuar de nosotros, de que nosotros vamos a vivir en la mente, en el corazón, en el cuerpo, en los genes de nuestros hijos, ¿verdad? Y curioso que precisamente su regente de Cuespalín es Huehuescoyotl, Huehue. Por eso les decía yo, importantísimo de esta palabra huehue. Huehue es como algo anciano, como algo sabio, ¿sí? No es que está viejo, es obsoleto, jamás. Para hablar en el náhuatl, el huehue viene de la palabra sabio, sagrado, porque es antiquísimo. Y por eso es que cuando decimos huehue tatatsin, gran sabio, ¿no? Gran sabio abuelo. O también nocoltzi, huehue teotl, la energía antiquísima sagrada del fuego. Pero bueno, regresando a Huespali, nosotros nos convertimos en esa energía sagrada en perpetuar la vida, ¿no? Perdón. Después de esto viene el coatl. Igual está en la parte sexual el coatl, en la parte de nuestros genitales. ¿Por qué coatl? Porque coatl nos enseña y nos dice que nosotros vamos a llegar en un momento, vamos a llegar en una etapa de nuestra vida, en una etapa de nuestra vida, que tendremos que dejar este cascarón para transmutar en el cuerpo y vivir en el cuerpo de quién, perdón, de nuestros hijos, pero no tan solo de nuestros hijos, hermanito, también en la de las personas que nos rodean. Por eso es que debemos de ser como la serpiente. La serpiente saca su lengüita, ¿no? Y a veces decimos, no lo saca nomás porque lo quiere refrescar su lengüita, porque lo que es. No, la serpiente saca su lengua para leer el ambiente, los químicos que circulan, los olores, todo lo intuye a través también de la lengua y a través de la tierra. Como siempre está conectado con la tierra, siente la vibración, es clarividente. Sí, entonces la serpiente nos dice que nosotros este cuerpo que tenemos lo tenemos que perpetuar. Tenemos que dejar este cascarón para vivir en otro ser vivo, en que nosotros debemos de plantar esa semillita en cada una de los corazones, de los espíritus, de las mentes, de otras personitas. Somos esa semilla, somos esa serpiente. Sí. Entonces, la serpiente, si se dan cuenta, esta serpiente que sale precisamente también de nuestras partes genitales, está ataviado de color blanco, rojo, y aquí la serpiente es totalmente, bueno, no totalmente, pero es parte del amarillo, con el mashlach, con la tela que cubre nuestra parte genital. Nos habla de eso. Recuerden que el color amarillo precisamente nos habla del ser interno.
¿Por qué? Porque nosotros como personas, pues no podemos cambiar de piel, ¿no? De que digamos, esta piel viejita, híjole, si se pudiera, qué mejor, ¿no? Porque nos mantendríamos jóvenes, mantendríamos nuestro cuerpo juvenil, ¿verdad? Con nuestra piel tersa, nuestra piel firme, así como lo hace la serpiente. Y metafóricamente nos dice la serpiente eso, nos dice, debes de mantenerte joven. Periódicamente tienes, cíclicamente, tienes que ir dejando esa piel, tienes que ir cerrando esos círculos. ¿Y lo hacemos? Sí, hermanito. Porque cuando decidimos, cuando llegamos a cumplir 13 años, cambiamos también de piel. Empezamos una nueva etapa. Terminamos esos 13, llegamos a los 26 años, dos cuentas de 13, ahí terminamos un nuevo ciclo, a los 39 también, a los 52 también, y así sucesivamente, al igual nosotros. Este ciclo, por eso yo les recalco, el primer ciclo de los atados de años, ¿no? El año pasado, el Shiwit pasó, estábamos en Xihuiltochtli. El Tochtli, toda la fertilidad que quiero hacer y todo, empiezo a planear, como la planeación. En el año carrizo dices, de acuerdo, ya planeé qué quiero hacer. ¿Qué sigue? Voy a escoger mis hermanitos los carricitos, con quien voy a caminar, con quienes me voy a sentir protegido, con quien voy a crecer hacia arriba, con quien me voy a fortalecer. Y decía un hermanito cuando llegó al grupo, me decía, oiga maestro, pero todos los hermanitos están muy adelantados, yo soy un pollito en cascarón, ¿no? Le digo, mira, no se sienta así. Yo quisiera que entendieras y que supieras que nuestro grupo somos carricitos. Sí, le digo, si has observado la plantita de carrizo, dice, pues fíjese que no me he dado la tarea de observar. Le digo, te mando un video, a mí me encanta grabar videos de carrizo. Le digo, si te das cuenta, hay carricitos flaquitos, gorditos, tiernitos, viejitos, ¿no? Más altos, chuecos, derechos, y así somos nosotros. Nuestro calpuli, nuestro grupo de aprendizaje, es así. No pretendemos ser iguales. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias cualidades, nuestra propia sabiduría y compartirlo. Eso nos llena, nos alimenta. Después de que ya analizamos como carricitos, ahora vamos como tecpas. Ya aprendí de ustedes aprendieron un poquito de mí, de otros hermanitos, de libros, de videos, de cursos, de otros talleres. Si van a inscribirse, inscríbanse, aprendan. Entre más sepamos, entre más compartamos, es mejor. Seremos esa antorcha como tecpas, como aparece en el Amoche, ¿no? A veces aparece como que aquí con su antorcha, órale, y ahí cortando, conociendo más, vamos conociendo, no nos volvamos obsoletos. Por eso nos dice la serpiente, renóvate, eso te mantendrá joven. Cuando decimos, no, yo ya soy un licenciado, yo ya soy un máster, ya tengo un doctorado, pues estás diciendo que estás viejito, te estás autoprogramándote que ya te vas a morir, que ya cumpliste. No, no. Bueno, ya aprendí, ahora voy a aprender eso, ahora voy a aprender lo otro. Eso te mantiene ocupado, te mantiene joven, un niño, un pilsin te coge siempre está, aprende y aprende y aprende y aprende, ¿no? Y terminamos con Carly. Todo eso que ya hice, analicé mi fertilidad de conocimiento, de actividades, de acciones, de creatividad, ya trabajé en equipo, ya tuve más conocimiento, que eso qué va a fortalecer mi casa, mi percepción, mi intuición. Y voy a ser como Tepeyolos. Al ser como Tepeyolos, me puedo comunicar con todo. Va a llegar un momento que ya tenemos un calpuli del hermanito Nahuizipacli. Tiene su calpuli. Muy pronto vamos a estrenar calpuli de la hermanita Nahuitzcuintli y de Matlacli Wanjay Olin, ¿no?
tenemos el del abuelito Xutecurli. Esos son donde nos vamos conectando. Y pueden decir, maestro, pero pues yo solo estoy con mi hermana, con mi hermano, con mi tío. Ese es tu calcule. De a por algo se empieza. Empezamos a conectar, a renovar. Después de Coatl, curioso, miren, mm, se fue así, miren, así, así, va aquí y nuevamente se regresa aquí, ¿sí? Y otra vez se regresa, vamos con Miquistli. Después de Coatl va Miquistli. Tenemos a Miquistli. Y si se dan cuenta, precisamente Miquistli no está en nuestro cuerpo, al igual que Yeyecas. Vean, ¿a dónde está? Está fuera de nosotros y camina con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Miquistli está conectado con Itzcuintli? Tiene un porqué, hermano. Fíjense. Miquistli representa la parte, la parte inferior de las flechas. ¿Sí? Esto nos recuerda y Miquistli nos enseña que Miquistli, que la muerte va quedando. Todos los días, lo que yo les decía, yo les he repetido, todos los días morimos, hermanito, ¿no? Como esta flecha de carrizo, esta es la flecha. Miquistli va aquí, va avanzando la flecha y aquí va muriendo todo. Vamos muriendo, vamos muriendo. Y es lo que nos enseña aquí. Y es lo que nos recuerda Miquistli. Nos dice, no tengas miedo. Todo, todo termina, todo inicia. Pero al momento que vayas avanzando como esta flecha, recuerden que la flecha les decía yo la direccionalidad hacia donde vamos. Nosotros somos guerreros. Agarramos una flecha. ¿Hacia dónde queremos ir? Siempre debemos de tener una direccionalidad. ¿Por qué? Porque Miquistli aquí nos está enseñando. La muerte nos está diciendo, hagas o no hagas las cosas, te vas muriendo. Así es que persigue tu objetivo hasta cuando yo diga, aquí paras, mijito, aquí ya nada. Ya, vámonos. Está aquí en nosotros, en nuestro cuerpo. Todos los días, cada minuto, cada segundo, cada hora, nuestro cuerpo está muriendo, hermano. Y no es para que no es para que no nos espantemos o porque digamos, híjole, es que estoy muriendo y es que no es para quejar. Nos recuerda que cada minuto, cada segundo cuenta para que lo vivamos, lo disfrutemos. Pero ¿qué hacemos? Qué vida tan fastidiosa. Soy muy infeliz. ¿Mm? Qué vida tan fastidiosa. Nadie me quiere. Es que a mí nadie me comprende. Es que yo no soy feliz. Es que yo no soy feliz porque nadie me quiere. No. La muerte nos dice, tu vida está avanzando. Así es que disfrútalo. Vamos. Y por eso ponen aquí la colita de la tierra con la colita de quién? De Zipac. Nos dice, tanto como tú, como la tierra está avanzando, está en movimiento. Vamos. Porque lo último que vemos cuando vemos un cocodrilo es su colita, ¿no? Ahí va. Ahí nos dice la muerte. Miquisli, vamos. Es uno de los escudos que tienes. Defiéndete, vívelo, disfrútalo. Es que no tengo dinero, no tengo nada que dar. ¿Una sonrisa? ¿Una palabra de ánimo? ¿No? No, pero ayuda,
Ayúdale a alguien, ahorita va pasando el camino, alguien necesita ayuda. Ayúdale, no precisamente con dinero, va cargando cosas bien pesadas. Le ayudo, me cargo sus cosas pesadas. Lo veo triste, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? La vida es hermosa. Aunque lo veas que es un problema, tiene su lado bueno porque nos va a enseñar a vivir en armonía. ¿Eh? Mi Kisle. Mi Kisle nos enseña, precisamente está en las plumitas del águila. Tienes que volar, tienes que avanzar. ¿Quieres conocerme? Dice mi Kisle. Hazlo en el ensueño. Para eso ensoñamos, para que para que yo te recuerde cómo era tu pasado, cómo es tu presente, para que tú vivas tu presente, tu futuro, ¿verdad? Ahí está, ahí estoy, dice él, sí. Y como decía el cantante de Guerrero, este Joan Sebastián, la vida es una paleta de hielo. Lo chupas, se acaba. No lo chupas, se acaba. No, no lo disfrutas, se acaba. Es una nieve, es un helado. Lo puedes estar viendo, mm, o comértelo, disfrutar. Lo mismo pasa con nuestra vida. ¿Lo disfrutas o no lo disfrutes? Vas a llegar a la vejez, vas a llegar a la muerte. ¿Y por qué no lo vives? ¿Por qué no te atreves a vivir como debe de ser? Muy bien. Entonces, después de Mikisli, si se dan cuenta, nos vamos a Masat. Aquí está Masat, ¿verdad? Ese Masat, ese venadito. Si se dan cuenta, el Masat está en la parte superior y está acá, en la cabeza. En un pequeño atadito de flor, aquí miren, está de color blanco y está precisamente acá. Lo conecta Masat, conecta con la parte de la coronilla, acá. ¿Qué nos enseña Masat? Nos dice, debemos de ser muy hábiles, debemos ser muy perceptivos a través de este lugar de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, que es donde está la clarividencia, que a través de en la cabeza de cada uno de nosotros tenemos este gran atado. Ah, pues aquí está el atado de Malinal, está una flor y sale más dentro de esta cuentita, miren, blanca. Nos habla más de esa agilidad, nos habla de esa percepción, de estar muy perceptivos, muy intuitivos, directamente conectados con nuestro cerebro, con todo nuestro cerebro, con toda nuestra percepción. Acuérdense que el venadito es un animalito muy hermoso, ¿verdad? Que está conectado con quién, con Tlalocantecutli, su regente. Tlalocantecutli es el señor de la fertilidad, fertilidad. Y nos dice que aquí en esta parte debemos de tener solo esa fertilidad, que nos ayude a vivir en esa pureza. Y aquí tiene cuentitas, si se dan cuenta, de color amarillo y de color azul. Y están así torciditos. Que nos dice, fluye, 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 con esa energía interna, pero también, ¿verdad? Como el agua, que fluya esa intuición, esa percepción, esa clarividencia, y que nosotros podamos visualizar nuestra vida más allá de conectarnos con quién, con Mishkoat, pero también con la tierra. Ujú. Después de este Miquisli, que su regente es Tecusistecatl, porque también por eso está señalando hacia arriba, porque Tecusistecatl precisamente es la luna. Ajá, es la luna que tenemos nosotros. Ahí está Tecusistecatl. Y Masatl
Pues es lo que nos dice que debemos de ser muy ágiles mentalmente, comprender rápidamente, intuir rápidamente, percibir, porque el venadito percibe rápidamente, inclusive puede predecir con su olfato, el aire le trae ese olor, esa información, de dónde viene. Inclusive los hermanitos que hay aquí en la comunidad de San Miguel Xochimilco, trabajamos, dicen ellos, maestro, nosotros cuando, porque se da una temporada, no siempre cazan venado, ¿no? Dice que hay temporadas en que las venaditas, pues tienen sus bebés y dicen esos tiempos, nosotros no los matamos. Los matamos por necesidad de comer carne, pero que por deporte, no. Entonces, dicen ellos que tienes que ser, para ser cazador, también tienes que saber leer el aire. ¿Hacia dónde viene el aire? Si ya vimos que el venado está aquí, no podemos ubicarnos en este lugar porque el venadito nos va a oler, dicen ellos, nos va a ventear, nos va a oler y rápidamente se va a ir. Si el aire viene corriendo de este lado, pues tenemos que bordearlo acá para que no nos huela, no nos perciba, ¿no? Inclusive dice, nos ubicamos en lugares específicos donde los demás la van a corretear y los demás lo estamos esperando. Pero a lo que voy, esos animalitos son muy veloces, son muy intuitivos, muy perceptivos, pero sobre todo pueden predecir. ¿Por qué? Porque saben leer el aire, saben leer, utilizar su olfato, porque precisamente nuestro cerebro está súper interconectado con con todo el cuerpo que tenemos, ¿no? Ahí está, Tlalocan, el gran señor de la fertilidad. Debemos de fertilizar siempre, les decía esta parte, cuando yo les digo, esta es una olla, puedes vaciarlo y puedes llenar. Depende de ti, llenarlo o vaciar. ¿Sí, hermanitos? Muy bien. Vamos después de masar, sigue Toch, le vean el Toch, que está. El Toch está en un pantli, una bandera. Ese es el Toch, ese es el conejo. Y, es, y está acá afuera, cheque. Está junto con el chimali, con el escudo, ¿no? Machimali, el escudo que se llama en la. Pues ustedes observar aquí que este conejito está por encima de este pantli. Fíjense, este pantli tiene cuatro puntitos y tiene un círculo rojo. Tiene este pantli. Recuerden que el pantli, que la bandera simboliza los logros, simboliza el agradecimiento. Por lo tanto, nos dice que cada uno de nosotros debe de llegar a este nivel. Todos tenemos la cualidad de llegar a este nivel de ser muy creativos. Sin creatividad no hay arte. Sin creatividad no hay sabiduría, hermano. Se los aseguro. Si quieren ustedes ejercitarlo, lo podemos ejercitar. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ejercitar? Fácil. El día de mañana hagan las cosas sin creatividad. ¿Cómo sería sin creatividad? Me levanto, me baño, ¿no? No me digo a mí, oye, te ves muy bien, vamos ya hoy. El día de hoy vamos a triunfar, el día de hoy vamos a hacer las cosas porque ayer. ¿Por qué? Porque nacimos para triunfar. Mañana me levanto, ni me veo en el espejo, me voy todo despeinado. Esa es la parte de no vivir sin esa creatividad, ¿sí? Nos habla precisamente que sea ese logro, que sea nuestra bandera de hacer las cosas diferentes.
Esa bandera nos da una identidad, ¿sí? Lo que yo les platicaba algo en algún tonal cuando les decía, todos nosotros tenemos una energía, ¿sí? Cuando llegamos a la casa, con la familia, cuando llegamos con los hijos, cuando llegamos al trabajo, cuando llegamos a un lugar, dicen, uff, qué bueno que ya llegó. ¿Qué tal? Bienvenido, mire este. Se siente su energía vibrando. Pero también hasta la otra parte, ¿no? Llega una persona que es totalmente negativa, problemática y todo le ve lo malo. Híjoles, nada, pues ya llegó. Ese debe ser nuestra bandera, como una identidad. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué debe ser la bandera? Bueno, porque su regente de Toshli es Mayagüel o Mayagüel, la señora, la gran señora ¿de qué? De los 400 formas de embriagar, de los 400 conejitos, de los 400, ¿eh? Del censontle. ¿Se acuerdan del censontle? Censontle quiere decir 400, de ese canto, de las 400 formas de comunicar, de las 400 formas de expresar, de que nosotros nos manifestemos de 400 formas a más. Bueno, podemos a lo mejor más, pero que sea de 400 formas. ¿Cómo? Pintando, ¿verdad? Haciendo arte, cantando, danzando, mm, tratando bien a las personas. Eso nos va a dar identidad. Mayagüe, todo su cuerpo es medicina, es comida, es vestido, es herramienta. Todo su cuerpo de Mayagüe, del maguey, es la bebida sagrada, es la bebida nutritiva como el octli, ¿sí? El octli, el pulque, como lo conocemos, es tan rico en nutrientes, es tan riquísimo en calcio, que nuestros ancestros, los únicos que bebían este octli, este pulque, pues eran nuestros abuelos, los huehues, porque les hacía falta calcio. Tomaban el octli, personas, mujeres que estaban lactando, le estaban dando pecho a los niños, porque se descalcifican las mujeres al momento de dar este pecho a los niños. Los niños que están creciendo, se les daba octli. No con esto quiere decir, es que los querían volver alcohólicos. No, era como alimento sagrado, ¿no? Muy recientemente que habíamos ido a Chapusco, la hermanita, se me fue el nombre, nos preparó un platillito de maguey, ese quillote náhuatl, ese tronquito que sube, y que florece y que la flor es alimento, es utilizado como instrumento musical, pero también se utiliza como una herramienta para resguardar ahí los amores, ¿sí? Y un sinfín. La fibra del maguey se saca para hacer vestido, para hacer herramientas del ayate, para hacer mecatitos, mecate. Y todos tienen una función. Y a eso nos invita precisamente el Toshli. Nos invita a que nosotros seamos creativos. Nos invita a que nosotros precisamente sea nuestra bandera, nuestra intención, nuestro logro de vivir estas cuatro etapas de la luna. Ajá. Metz, en náhuatl su nombre es Metzli. Metz, en náhuatl quiere decir Metz es como cuando prendes. Relampaguea, prende.
prende y apaga. Metzli, prende y apaga, prende y apaga. Y es lo que pasa con la luna, con sus cuatro fases, ¿no? El luna nueva, cuarto creciente, cuarto menguante, ¿no? ¿Verdad? Y todas esas cuatro etapas, luna llena, luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente, van, va reflejando la luz, se apaga, prende. Esa ciclicidad. Y también eso nos enseña que nosotros vivamos en esas cuatro etapas, que entendamos que para llegar a ese lugar y levantemos nuestra bandera como éxito, que vamos a encontrar en el camino obstáculos, problemas, que nos, híjole, que nuestro camino sea luminoso, pero que también nuestro camino va a haber etapa, que nuestro camino sea oscuro, ¿no? No podemos vivir tan ignorantes ni en la fantasía decir, no, es que todo es bonito. No es cierto, hermanitos. Hay que ser conscientes que en este camino, por eso es que se dice, dicen los abuelos, disfruta tu camino, disfruta tu sendero, Shipakanesnemi, vive feliz. Yo sé que alguno de nosotros el día de hoy o en algún momento de nuestra vida tuvimos problemas muy fuertes, pero fuertes, ¿no? Que había momentos que decíamos, yo hasta aquí llegué, esto es imperdonable lo que me están haciendo, lo que me hicieron, este es injusto, ¿verdad? Cuando lo estamos viendo solamente estamos viendo un solo lado de la moneda, pero cuando realmente decimos, bueno, esto que pasó tenía que pasar, tiene que ser parte de este ciclo. Y de esto voy a salir y de esto voy a aprender y me va a servir para seguir mi camino, ¿no? Entonces, nos habla de esos cuatro ciclos. Inclusive hay unos animalitos luciérnagas, que en su colita tienen esa lucecita. En tiempo de lluvias abundan, prenden y se apagan, prenden y se apagan, prenden y se apagan, prenden y se apagan. Por eso es que precisamente en náhuatl le decimos nosotros memetzi, como pequeña luna, porque es lo que hace, prende y se apaga, prende y se apaga, ¿no? Ahora bien, nosotros, precisamente con este círculo, si ustedes pueden observar este pequeño círculo hermoso, pero también nos lo muestra, permíteme, ujú, nos lo muestra aquí, precisamente es de lo de la luna, ¿no? Es la noche, también nos muestra precisamente algunas cosas, el color azul y blanco, el de fluir, el de vivir con pureza, toda esta parte de nuestro conocimiento, ¿sí? Como conejitos, que seamos fértiles como conejitos. Ahora, ¿verdad? Vamos con el número 9. Tal vez no terminemos el día de hoy, les digo, por la reunión que tengo, pero me encantaría terminarlo, ¿no? El día lunes, si me dan la oportunidad, terminamos de leerlo. Es muy hermoso y esto es como que apenas un poquitito que lo que voy mostrando, ¿no? Fíjense, el día, la energía o el día, el tonal, ah, fíjense, ¿dónde está? Ah, está aquí, en esta parte, ¿no? En esta parte de nuestro cuerpo, donde está nuestra glándula pineal y todo eso, y porque también esta parte tiene una energía, acá, en esta parte. Ah, el agua. Nos dice que debemos de fluir. Aquí está nuestra parte nahuálica. Y si se dan cuenta, el agua, aquí en ese mismo, está nuestro Tezcat. Este es un Tezcat y enmarcado con color.
rojo, está enmarcado en color rojo este círculo. Ahí está nuestro espejito de obsidiana. Es muy emotivo, es muy hermoso esto. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver con nuestro otro yo, con nuestro nahual. Nos dice que precisamente que nosotros como agua de siempre debemos de fluir. Habrá obstáculos, inclusive les decía yo, a mí me lo enseñaron como en frases, y mijito, mijo, tú fluye como el agua, vive como el agua. Pero ¿cómo, papá? Pues si yo no soy agua, vive como el agua. Algún día lo vas a comprender. Ahora que lo comprendo, me digo a mí mismo cuánta razón tenía el viejo, ¿no? El huevo. Entonces, dice que debemos de fluir, pero ojo, recuerden, ¿quién es su regente de Atl? Xiuhtecutli, ¿verdad? Y Xiuhtecutli es el que divide ujú, frente y atrás. Xiuhtecutli es el que divide la luz y la oscuridad, ¿no? Es el que armoniza. Nos dice que esta parte de la cabeza es que nos debe de armonizar. Vivimos en un cuerpo con energía femenina y energía masculina, pero debemos de armonizar. Recuerden, aquí tenemos la agüita, que todo nuestro cuerpo está ahí, pero ¿quién nos va a recordar? Cuando nosotros digamos, hijo, quiero fluir, ¿va? Fluye como el agua, aquí me voy a tocar, yo lo tengo que hacer, ¿sí? Precisamente ese es el trabajo. Es esa cuestión que nosotros debemos de entenderlo y comprender, que el trabajo más importante que debemos de hacer es este. Es este que les estoy mostrando el día de hoy. El trabajo de fluir, el trabajo del nahual, el trabajo de verme con mi espejo de obsidiana. Y lo está cargando, ¿eh? Que acá está precisamente. Le dicen algunos el occipital. Es esa energía. Ese es nuestro espejo, que no lo podemos ver. A ver, aquí, a menos que pongamos aquí nuestro espejo, nuestra cámara, lo podemos ver aquí, pero no. Es nuestro otro yo, que no lo podemos ver. Que ahí está, que nos enseña que el agua va a fluir, que Él nos dice que el agua debe de ser disciplinado, que nos enseña que el agua que puede transformarse, ¿sí? Inclusive cuando se llega a un nivel de los McQuilting, de los que se transforman, el de transformar, el de cambiar como el agua, se marca en esta parte con un pequeño tatuaje, ¿no? Se mantiene oculto tenemos el cabello, pero se hace ese pequeño tatuaje. ¿De quién? Del agua. Y sin anestesia, total, para poder potencializar también. Ahora bien, la parte del agua también nos enseña que debemos vivir en el mundo sólido, que es lo físico, en el mundo líquido para fluir, y en el mundo gaseoso en lo espiritual. Y también con en el Atlachinoli, ¿no? Con lo de la serpiente que les decía, con lo de Cuespali, la parte sexual. Ujú. Entonces, esta agua hermosa, nos recuerda que debemos ser que claros. El agua es incoloro, no tiene colorcito, así es clarito. Nos enseña a ser honrados, a ser honestos. ¿Con quién? Primero con nosotros mismos, ¿sí? Porque a veces entendemos, es que voy a ser honrado, voy a demostrarle a toda la gente que soy muy honesto. No, no. La gente lo va a notar si eres honesto. La gente lo va a notar que si en verdad lo que tú estás diciendo realmente
haces conexión, haces clip, dicen los muchachos ahora, ¿no? Haz esa parte. Tienes que aprender a crear, tienes que aprender a fluir, a avanzar. Ujú. Debes de volverte consciente, como el agua, transparente, puro, limpio, esencial, sí. Pero también como Xochitl, analizar, por eso está en la parte de acá arriba, analizar los pros y los contras de tus acciones, de tus decisiones, de tus emociones, de tu espiritualidad o de tu religión, porque nadie te va a obligar. Tú serás ese Xochitl. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no está nada externo, que todo está, que todo está interno? Ujú. Así es, nuestro ego, nuestra oscuridad, nuestra luz, está dentro de nosotros, ¿verdad? Como es el hermanito, está dentro de nosotros. Y, y la decisión está en cada uno de nosotros, así como nos lo muestra esta imagen de la Moshli. Nadie va a decidir por nosotros. Que querramos que decidan por nosotros, pues esa es otra cosa. Por eso yo en una de las pequeñas charlas que les daba, ¿qué es espiritualidad? ¿Qué es religión? Y a veces les comparto algunos videos porque coinciden con lo que dicen, con lo que yo he aprendido, lo que les estoy compartiendo cuando dicen, la religión te ata, la religión te amenaza, la religión te dice, tú eres inferior. Y no es así. La espiritualidad te enseña primero a sumergirte hacia adentro de ti mismo. Te dice tus potencialidades, te dice tus cualidades, te enseña a ser tú mismo, te dice cuál importante eres y lo cuál importante es todo lo que te rodea. Y nos lleva a todo esto, a Xochitl, a que nosotros todos los días saludemos a Xochitl. Está en la mañana y está en la, ¿no? Y es en donde nosotros vamos a encontrar a nuestro gran Señor, Xochitl, y siempre va a estar, y siempre va a estar. Tenemos a Itzcuintli. El Itzcuintli está en la punta de la flecha. Debe de ser nuestro sendero, así como nos lo mostraba aquí en esta parte, nos mostraba en esta parte de Miquisli, nos enseña Itzcuintli de seguir esta flecha, de que el que nos guíe sea la lealtad. ¿Lealtad a quién? A nosotros mismos. Que seamos leales a nuestros objetivos. Les decía que las flechitas representan nuestra objetividad. ¿A poco si fuéramos guerreros, un ejemplo con el que combatimos está acá de este lado, al lado derecho, así como estoy, pero yo estoy tirando flechas hacia el lado contrario? Pues ¿cómo? Pues no voy a poder vencer a mi enemigo, ¿no? O lo otro, yo quiero cortar una flor, pero yo estoy brincando al cielo. ¿A poco las flores están ahí arriba? No, están acá. Y es lo que nos enseña el perrito, el Itzcuintli, que debemos de ser leales a nuestros objetivos, leales, amorosos, y que en este sendero que vamos caminando hacia nuestro objetivo, que vamos a encontrar personas que nos van a herir, que nos van a defraudar, que nos van a traicionar, que nos van a tener envidia. Dice, ah, pero a mí, ¿quién me va a tener envidia si no tengo nada? No, hasta de tu sonrisa te van a tener envidia, ¿no? Hay personas que tú vas contento, saludas o vas tranquilo, disfrutas el momento y dices, uf,
dice, parece candidato a diputación o algún puesto político, porque solamente entonces sacan su lado amigable y de hermandad y de humildad, porque de ahí, que tiene problemas este amigo y parece candidato, anda sonriendo tú. Pues sí, te dice el perrito, pues disfrútalo. Pero también nos dice el perrito de que, pues, aventúrate a tener un objetivo, aventúrate sin olvidar de dónde vienes, sin olvidar quién eres. Si algún día tienes que regresar nuevamente a ese lugar, pues hazlo, pero hazlo con energía, lo que tienen las puntitas de la flecha. Hazlo con mucho ímpetu, con mucho disfrute. Si yo soy leal a mis objetivos y si yo disfruto este camino y si no, no traiciono a mis objetivos, voy a vivir en paz. Pero, pero, no tan solo a un solo ámbito, en el ámbito físico, en el ámbito espiritual, en el ámbito psicológico, en el ámbito emocional, en el ámbito comunitario, porque debemos también de tener en cuenta esos ámbitos. A veces no nos gusta vivir en comunidad en Calpulli. ¿Por qué le voy a decir? ¿Por qué? Porque es un objetivo. Porque en un Calpulli, en una comunidad, en una cofradía, vamos a encontrar abuelitos que tienen mucho conocimiento, ¿no? Son muy sabios, pero no saben danzar, no saben cantar, no saben curar con la medicina. Pero en el mismo Calpulli, en el mismo grupo, vamos a encontrar abuelitos que son muy buenos para la danza, para tocar el pangüey, cantar, pero no sabe, no tiene mucha sabiduría. En un Calpulli vamos a encontrar abuelitos, ¿no? Que son como ese oso Mowgli, siempre están contentos contándonos chistes, jajaja. ¿Eh? ¿Son necesarios? Sí, son necesarios. Van a haber abuelitos que lleguen, que son como esa miel, ¿no? Que para todos se le encuentra el lado bueno, te enseña, te dice cómo debes de hacer las cosas. ¿Es necesario? Sí. Y no por eso te vas a sentir menos. Uy, es que los demás saben mucho. No, es sentirte protegido y sentirte en confianza y decir, oiga, abuelo, enséñeme. Oiga, abuelo, es como tener todo un surtido de seres de luz y pues como un buffet, sírvete lo que necesitas. Por eso se dice que también es un objetivo vivir en comunidad, vivir en esa energía sagrada de saber pedir y de saber dar, ¿sí? Y no pensemos solamente, saber dar, saber recibir es dinero. No, también es energía, sí, pero no es lo único que puedes ofrendar. Puedes ofrendar tu tiempo, ¿no? ¿Y cómo vas a aprender de ellos, de todos esos abuelitos? También es un objetivo, ¿cómo vas a saber aprender? No le vas a llegar a decir, a ver, abuelito, este, y sacas tu bolígrafo. A ver, este, para danzar, uno, ¿qué se tiene que hacer para danzar, abuelito? ¿Qué se necesita para dar esta medicina, abuelito? No, para esto tendrás que practicar y en esta tradición que observa, calla y aprende por ti mismo. ¿Cómo? Yo quiero aprender a danzar, pues me acerco al abuelito, no veo cómo danza, cómo.
da los pasos, cómo se conecta, cómo se expresa, cómo respeta las energías de la danza, porque también hay energía, ¿no? Y no lo juzgo, no digo, se ve ridículo dando una vuelta para acá. No, no juzgues. No juzgues sin saber por qué lo hace. O el abuelito que sabe tocar el pamuelo, él no le haga así, no sé qué tal. Es que no lo canta, no le da ese tono. No es concurso, no es concurso de canto o el pamuelo. Es ofrendo lo que yo tengo. Tal vez mi voz no sea tan buena, pero lo hago con el corazón, que yo hago que vibre mi hermanito que está al lado, que está enfrente, que está al lado mío, que está atrás de mí, que vibre y que ese amor que yo siento que lo estoy transmitiendo con pan huevo él, es que entre en su oído, en su corazón, en su alma, en su espíritu y que yo conecte con él y que también tenga ganas de cantar. Me ha pasado a mí. Yo no soy bueno para cantar, pero escucho un cantito y me gusta, híjole, me conecto y también estoy cantando, ¿no? Me sé dos, tres cantitos, pero mucho, no, ¿no? Pero entonces, a- lo que yo les digo es, uno de los objetivos es saber vivir en comunidad y saber aprender en comunidad, hermano. Y todos nos nutrimos. Cuando aprendemos a vivir en comunidad, en comunalidad, en hermandad, no te sientes superior ni te sientes inferior. ¿Por qué? Porque cada uno de los abuelitos, cada una de las abuelitas tiene una gran cualidad. Y he ahí lo que les digo, es como el buffet, sírvete lo que quieres, ¿sí? Y ofrenda también lo que llevas, ¿no? A lo mejor en una ceremonia yo traigo fruta, traigo flores, traigo cotito, todo lo que se necesita, traigo copalito, y yo ofrendo con eso. Y convivimos y compartimos, ¿sí? Entonces, son uno de tantos objetivos aquí. Y tiene mucho, hermanitos. ¿Por qué son cinco? Los McQuilting también nos habla de esto. ¿Eh? Pero recuerden que Escuintli, ¿quién es su regente? Mictlantecutli, Miquisli. ¿Por qué están en las flechas? Porque pasa, porque hace esa acción. Tú vas a ese objetivo, a ese sendero que vas caminando, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? O como le llamamos nosotros, destino. Con Miquisli y Mictlanteco. Es decir, que no es porque se les ocurrió a los abuelitos que Miquiscuintli y Miquisli estén juntos. Tiene un por y un para. ¿Sí, hermanitos? Bueno, llegamos hasta el número 10. Es verlo, no haberlos aburrido con todo esto, pero créanme y créanse principalmente ustedes mismos que esto que les acabo de compartir humildemente, sí, es, está en nosotros, hermanitos, no está fuera no está crucificado allá, no está en una estatua, está haciendo así, no, está aquí, está aquí. Por eso el día de hoy yo quise empezar con una pequeña ofrendita de plegaria, porque es algo sagrado, esto está en nosotros. Es cuestión de indagar, es cuestión de buscar de cómo leerlo, ¿sí? ¿Sí, hermanitos? Pues esta es mi ofrenda del día de hoy, ¿sí? No sé, alguien que nos quiera compartir algo sobre este conocimiento o quizá alguna duda, pero de antemano yo les agradezco infinitamente que me hayan permitido compartirles esto, ¿sí? Lo poquitito que yo conozco, con mucho respeto y mucho amor y mucho cariño, lo pongo a su disposición.
¿Para qué? Pues para que vivamos en comunidad, para que vayamos aprendiendo por nosotros mismos. Sí, hermanito Ozomatli, lo escuchamos. La Sukamati Temacheni, le agradezco mucho la sabiduría, su Xochitl eh, tiene una manera de describir y enseñarnos que siempre me deja con la boca abierta de sorprendido. Entonces, lo que tengo yo es de que platicó del atl a la cabeza atrás. Cada vez que se masajea uno en esa parte, se relaja el cuerpo y se siente bien bonito. Entonces, cuando se masajea uno esa parte, está también agregando más o abriendo más la habilidad de reflejarse a uno mismo. Sí, hermanito. Eh, Creo que se desconectó el hermanito hace ratito, sí estaba. Pero sí, realmente es esto lo que nosotros debemos de entender y comprender, ¿no? Uno de mis objetivos, el por qué les quise presentar esto, es, es que entendamos que nosotros somos una energía súper sagrada. Por eso la cuenta de los 20 dice Sempoali, una cuenta. Y nuestro cuerpo es una cuenta. Nuestro cuerpo es un algo entero, ¿no? Sí, sí, hermanito. Creo que sí se desconectó. Pero bueno, en lo que se conecta nuevamente, la hermanita Guadalupe, la escuchamos, por favor. Sí, buenas noches. Disculpe, si usted mencionó, cuando mencionó a Cuespalín, a Tlachinoli, creo que dijo. ¿Y qué es eso, maestro? Disculpe mi ignorancia. Claro, sí que es claro que sí, hermanita. Ach, ach, de A, la raíz de agua es A. Tla, la partícula tla, tla es como cosa, como algo imperceptible. Chinolin, atlachinolin, como ese, la unión del fuego y el agua. La unión del fuego y el agua. En sí es el vapor. Se necesita fuego y agua para que se genere ese vapor, ¿no? Por eso cuando se tiene ese éxtasis, ese clímax, ¿no? El semen del hombre, pues es el agua, es el oxi, es el fertilizador, llega al óvulo, se unen y cuando está en la parte fértil, se crea un nuevo ser energético, es un nuevo ser vivo, que son nuestros hijos, ¿no? Nos representa la tlachinoli también en el temazcal, cuando las abuelitas, las piedritas, las abuelitas, les echan agua, nace ese vapor de medicina, y créase o no, y está comprobado que esta parte de las relaciones, de tener el clímax y todo eso, de la unión de estos dos cuerpos, es medicina, ¿no? Entonces, ese es la tlachinoli. ¿Sí, hermanita? Sí, maestro. Y algo que leí, pero no sé si usted lo puede ver, decía de que era el grito que daban los guerreros al entrar en batalla o algo así. Sí me lo podía repetir, perdón. Sí, ahorita que estaba tratando de ver qué era esa palabra, estaba buscando en Google y decía que era el grito que daban los guerreros al entrar en batalla o algo así. No, no le suena, a lo mejor no lo leí porque estaba tratando de ponerle atención a usted y buscando la palabra. Ujú. Sí, 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 tiene relación, de hecho tiene muchas utilidades. Sí, por eso ahorita yo, esa parte de esa palabra de tlachinoli también, ¿no?
porque es una energía que nos carga, que nos llena de estar dispuestos a transmutar, a cambiar, ¿no? Precisamente toda, todo esto que les acabo de decir lo enfoqué para el camino espiritual, pero todo esto que les acabo de explicar, si lo encaminamos a, a un objetivo, a un ámbito de batalla florida, lo vamos a enfocar a la batalla florida, ¿no? Un ejemplo, las flechas que van a causar muerte, ¿no? Entonces, agarro mi flecha y le digo a mi Kisling, pues ayúdame a que tú te lo puedas llevar. El escuincle, te lo encargo con mi clanteco, ¿no? Esa es la flechita que va a ayudar, ¿sí? Entonces, toda esta parte no lo necesitamos saber, lo podemos, lo podemos enfocar. Por eso es que muchos de los hermanitos decían, oiga, pero la lectura de las decenas o como esto, ¿en qué libro lo encuentro? La verdad yo lo he buscado también, no lo he encontrado, ¿no? Pero le podemos dar muchísimas utilidades. Lo podemos leer de manera académica, lo podemos leer de manera espiritual, lo podemos leer como una herramienta de trabajo. ¿De trabajo de qué? Para hacer bondad y para hacer maldad. Sí, se puede, sí, tiene su dualidad. Pero a mí no me gustaría eso. Nuevamente les repito, si tú practicas para la parte de la maldad, que no nos quepa duda, digo nos quepa duda, me incluyo, que tarde, temprano, se nos va a regresar. Y a mí no me gustaría eso, ¿no? Pero bueno, sí, hermanitos, pues eso es lo que yo les quise compartir el día de hoy y pues disculpen de que no podamos ampliar un poco más de debate, pero esperemos en la próxima clase que será el lunes a terminar con esta imagen, ¿sí? Y podamos al final un poquito debatir. Cuando lleguemos a la clase directamente empezaríamos ¿con quién? Pues con Osomatli, ¿verdad? Para poder explicarles y esto nos va a ayudar para comprender esto, para llegar a comprender todo esto. Así es que si yo nací con la energía de quien está aquí, por ejemplo, ¿no? O con la energía de la que está aquí, nuestra gran madre, que es Chalchivitlicue, o con la energía precisamente que tenemos aquí, ¿no? Si yo soy Tecpat, voy a comprender que parte de mi cuerpo lo voy a potencializar mejor si yo nací con el cuarto de la de Tecpat o con el de Ocelos o con el de Ácaro, que parte de mi cuerpo me potencializa y me conecto con él. ¿Sí? Sí, hermanitos. Muy bien. Pues yo les agradezco infinitamente su comprensión y les agradezco que el día lunes nos puedan acompañar para terminar con la lectura de esta imagen tan hermosa. ¿Por qué le digo hermoso? Porque nos representa a cada uno de nosotros. ¿Sí, hermanitos? Sí, maestro, buenas noches, un abrazote. Sakamati Y buenas noches a todos. ¿Timoitas Gracias, qué? maestro. Mati Mosla. Mosahuican. Mati Mosewica, no Gnima. Sacamate. Socamati. Que le vaya muy bien en su junta. La Socamati. Muchas gracias. Timoitasque, no Gnima. Timoitasque. Timoitasque. Y Gracias. canoche no yolo, no Gnima. Quema. Anoche no yo lo. Y canoche no yolo, no Gnima.